Vale, vamos a ver, lo de hacer la clase hoy así online era para explicaros la siguiente parte del temario que vamos a ver, que es el sistema axonométrico. Del sistema axonométrico ya os he hablado alguna vez, pero bueno, ahora tenemos que verlo más en profundidad. Voy a compartir mi pantalla, con lo cual voy a dejar de veros, pero si queréis decir algo, decirlo, porque oíros sí que os voy a oír, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ya debéis estar viendo mi pantalla. Un momento, a ver si se carga lo que yo quiero. Vale, esto es lo que quería que vierais, ¿vale? Vamos a ver. El sistema axonométrico es un sistema que se parece un poco al sistema diédrico, pero que incorpora un tercer plano. Entonces es un sistema trimétrico, utiliza 3 planos. En este esquema que tenéis a la izquierda, el plano de aquí abajo sería el plano horizontal que hemos utilizado siempre en el sistema diédrico. Este plano de aquí sería el plano vertical que hemos utilizado siempre en el sistema diédrico, y a estos 2 planos le incorporamos un tercer plano que sería como un plano de perfil en sistema diédrico, ¿vale? Para empezar, vais a ver que a veces estos ejes no se les llama de la misma manera. Normalmente a este eje de aquí, no sé si llegáis a ver la pantalla, el eje que está en verde, que en mi ordenador lo llama el eje Y, en realidad se suele denominar con el eje X, ¿vale? Y este de aquí, el que va hacia la izquierda, se suele denominar con la letra Y, y el que va hacia arriba siempre es el eje Z, ¿vale? A veces el eje X y el eje Y se intercambian, es lo que se llama el sistema europeo o el sistema americano. Bueno, no deja de ser un sistema de referencia y no tiene demasiada importancia, no le vamos a dar a eso demasiada importancia. Entonces, en realidad lo que tenéis que considerar es que el plano horizontal, como os he dicho antes, es el plano horizontal que hemos utilizado siempre en el sistema diédrico. El plano de nuestra derecha, por tema de subíndices que os voy a decir ahora después, es el plano vertical que hemos utilizado siempre en sistema diédrico, y en realidad es como si el plano que estamos añadiendo es el plano que en la pantalla veis más oscuro, que es el plano de nuestra izquierda, ¿vale? Entonces, en sistema axonométrico, la diferencia con sistema diédrico es que no vamos a utilizar 2 proyecciones, sino que vamos a utilizar un único dibujo. No va a haber proyección vertical y proyección horizontal que tenemos que compaginar entre las dos, sino que va a ser un único dibujo. Entonces, estos 3 ejes se van a utilizar como 3 rectas. Os las dibujo aquí se van a dibujar, perdón, como 3 rectas. Os las dibujo aquí a la derecha. Una recta así. Una recta así. A ver. Y otra recta así. Como sean. ¿De qué va a depender los grados que estén inclinadas estas rectas? Pues lo que van a depender es desde qué posición esté viendo yo este dibujo de aquí. Es decir, aquí os he puesto esta primera vista en la cual, si os fijáis, el ángulo que forman entre sí los ejes es exactamente el mismo. Como entre los 3 suman 360 grados, cada ángulo de estos sería de 120 grados, ¿vale? Pero yo esto mismo lo puedo ver en cualquier otra posición. Y entonces los ángulos... A ver, un momento. Los ángulos que forman... A ver... Perdón. Estos ejes pueden ser cualquier otro. ¿Vale? Si yo me muevo, o sea, estoy mirando desde otra posición, pues el ángulo que forman entre sí estos 3 ejes va cambiando. Esto es exactamente lo mismo que si vosotros miráis a una esquina de vuestra habitación. Según donde os pongáis, vais a ver los ángulos que forman las 2 aristas del suelo y la arista de las paredes, lo vais a ver con diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, si yo dibujo 3 rectas como las he dibujado antes, así como sean, pues eso se llama un sistema trimétrico cualquiera, ¿vale? Es el nombre genérico, sistema trimétrico, y tenéis que entender que estos ejes siguen al otro lado de ese punto, pero seguirían en la parte no visible,
Y por lo tanto, si los dibujamos, los teníamos que dibujar con línea discontinua. Estas tres líneas es como si fueran tres líneas de tierra. Como en diédrico teníamos dos planos, una línea de intersección era la línea de tierra, pues ahora tenemos tres planos, la intersección entre cada grupo de dos planos cogidos por parejas es como una línea de tierra, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, estas líneas son infinitas, como todas, se prolongan, y si lo prolongamos más allá de este punto, que es el vértice, pues tendríamos que hacerlo con línea discontinua. Bueno, nos quedamos solamente con la parte visible de momento, y vamos a ver qué sistemas axonométricos vamos a utilizar más frecuentemente. Como os decía, si yo este sistema, por ejemplo, mirad, lo dibujo aquí. Vamos a ver cuánto miden estos ángulos. Este ángulo, por ejemplo, es un ángulo de... un momento... Ese es un ángulo de 120 grados. Sin embargo, este de aquí, como los he hecho al azar, pues seguramente será diferente. Ese es de 111 grados y este de aquí pues será lo que le falta para llegar a 360 grados. Este ángulo mide 128 grados, ¿vale? Con los redondeos parece que falta un grado por ahí, pero bueno. Entonces, si los ángulos son diferentes, el sistema se llama trimétrico, ¿vale? Tiene tres medidas diferentes. Hay dos sistemas que son los que vamos a utilizar con más frecuencia, que son el sistema isométrico, que es este de aquí. Si yo estos tres ángulos los divido en partes iguales, es decir, si hago que estos ángulos sean los tres de 120 grados, eso he dibujado un ángulo de 90 y le añado un ángulo de 30 grados. Si hago que los tres ángulos, como os digo, sean exactamente iguales, este sistema se llama isométrico. Es un nombre muy fácil porque isométrico es la misma medida. Entonces los tres ángulos medirían 120 grados. Y luego hay otro sistema que también vamos a utilizar frecuentemente, que es este, en el cual dos de los ejes forman 90 grados y el tercero no. Este se llama sistema, esta se llama sistema caballera, ¿vale? Perspectiva caballera, sistema caballera, ¿vale? Entonces, hoy lo único que vamos a hacer es ver cómo se gradúan los ejes, cómo se toman las medidas en los ejes en un sistema trimétrico, en un sistema isométrico y en sistema caballero, ¿vale? Que en realidad de las tres, en los tres se hacen exactamente igual. Con lo cual, yo voy a dibujar un sistema trimétrico cualquiera, por ejemplo así, que los ángulos que forman estas líneas sean diferentes entre sí, como sean. Eso lo hacéis vosotros también. Y ahora vamos a graduar estos ejes, ¿vale? Cuando lo tengáis me lo decís. ¿Qué tema es este? ¿Qué número es? Sistema axonométrico es el tema... Espera un segundo. Ya está. ...17 y 18. Lo vamos a ver juntos. Vale. Y Marco, Dime. la caballera eran dos de 90 grados. No, y el tercero- uno de 90 grados. O sea, sí, mira. Uno...
O sea, dos de los ejes forman un ángulo de 90 grados, hay un ángulo de 90 grados y Ah, el otro vale. como sea. Vale, hay una Vale. perspectiva caballera que se suele utilizar bastante, que es esta, mira. Si además de que uno de ellos sea de 90 grados, el otro hago que los dos ángulos sean iguales, es decir, serían 90, 135 y 135, bueno, pues esa se suele utilizar bastante, pero no tiene por qué, ¿vale? Puede ser con cualquier eje, ¿vale? O sea, la perspectiva caballera es que dos formen 90 grados y el tercero, vale. como sea. ¿Ya estamos? Sí. Vale, mirad, este triedro que tengo dibujado aquí a la derecha es como si esta vista en volumen que tengo a la izquierda, como si en vez de tenerla como la tengo ahora, pues por ejemplo, fuera una cosa así. ¿Vale? Ahí, esos tres ejes forman ángulos que claramente no son iguales entre sí. ¿Cuáles son los ángulos exactamente? Da igual, los que me den dibujados, eso no nos importa. Entonces, ¿cómo se gradúan estos ejes? Para graduar estos ejes, lo que vamos a hacer es, vosotros imaginaos que aquí estáis mirando a la esquina de abajo de uno de los rincones de vuestra habitación. Para graduar estos ejes, lo que vamos a hacer es situar un plano perpendicular a la dirección en la que yo estoy mirando. Eso es más fácil de lo que suena. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, mirad. Yo voy a coger un punto cualquiera de uno de los ejes. Por ejemplo, lo voy a hacer desde este punto, por ejemplo, ¿vale? Y voy a hacer desde este punto una perpendicular a otro de los ejes, a ese eje de ahí, ¿vale? Y esta línea la voy a prolongar hasta el siguiente eje. Esta línea la he hecho haciendo una perpendicular aquí. Pero esta perpendicular no hace falta que la dibujéis, sino que la dibujáis si no queréis, ¿vale? Pero esto es perpendicular. Esto de ahí. ¿Me seguís? Sí. Y ese punto lo he hecho por donde a mí me ha dado la gana. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Graduando los ejes del sistema trimétrico, o sea, de un sistema cualquiera. En realidad, en todo se hace igual, ¿vale? Vamos a graduar los ejes. Graduar los ejes es dibujar los ejes para saber cuánto mide lo que yo tenga dibujado en cada eje, porque no lo estoy viendo en verdadera magnitud. Como veis aquí a la izquierda, como los estoy viendo con diferente inclinación, pues lo que yo estoy viendo no está en verdadera magnitud. ¿Sigo? Sí. Vale. Sí. Desde uno de los puntos donde esta línea que acabo de dibujar como perpendicular a uno de los ejes corta a otro de los dos ejes, por ejemplo, donde corta al eje Z, el que va hacia arriba, yo ahora voy a hacer otra perpendicular a este eje de aquí. Lo mismo que antes. Hago esa perpendicular y prolongo hasta el otro eje, hasta el que todavía no había hecho ninguna línea que pasara por él. Si ahora unís estos puntos aquí abajo, podéis comprobar que esa línea también es perpendicular al eje al que todavía no le había hecho la perpendicular, a este eje de aquí. ¿Vale? ¿Ya tenéis el triángulo ese que os he marcado en rojo? ¿Sí? Sí. A ver, repaso de geometría plana. Si hablo de este triángulo rojo, ¿vale? Y de este punto, ¿qué punto del triángulo es? Pensarlo. Ah, son las alturas, o sea, aquí ¿Y eso cómo se llama? el ortocentro, ¿no? El ortocentro, eso es. El vértice es el ortocentro del triángulo.
porque lo que hemos hecho ha sido perpendiculares a los ejes, con lo cual las alturas de este triángulo, si esto fuera geometría plana, se cortarían en este punto y por lo tanto es el ortocentro, ¿vale? Dibujar este triángulo es muy fácil, ¿sí o no? Sí. Vale, es simplemente hacer en cualquier sistema, en cualquiera de los que estemos, de los que os he dicho antes, triédrico, axonométrico o caballera, isométrico o caballera, es hacer perpendiculares a los ejes que corten a los otros dos ejes. Ya está. Ahora, ¿cómo se gradúa esto? Mirad, este triángulo que os estoy señalando en la pizarra, el que forma la primera línea roja que hemos dibujado con el plano en la que está, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. Yo lo estoy viendo en proyección, pero es un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí es un ángulo recto, porque en el sistema, en este sistema triédrico que hemos utilizado, los ejes son perpendiculares entre sí, ¿vale? Vamos a hacer su verdadera magnitud. ¿Cómo hacemos su verdadera magnitud? Pues yo tengo que ver este punto, dónde lo tengo que situar, para que al unirlo con este punto y con este punto me forme un ángulo recto. Bueno, pues eso es el arco capaz de 90 grados. Sobre este segmento yo dibujo el arco capaz de 90 grados y eso es una semicircunferencia. Vosotros tenéis que hacer el punto medio, a mí me lo hace directamente, hacéis el punto medio del segmento y hacéis una semicircunferencia que empiece y termine en los extremos de esa línea. Este punto, que a mí me lo saca automáticamente el programa, es el que tenéis que hacer vosotros con una mediatriz. ¿Vale? Entonces, Sí. esta línea, que fue la primera que hicimos, esa línea está en verdadera magnitud. Con lo cual, el triángulo rectángulo, si yo lo abato, lo que tengo que hacer es simplemente lo siguiente. Esta línea, la perpendicular, la prolongo hasta la circunferencia y este es el triángulo rectángulo en verdadera magnitud. Hemos hecho un abatimiento utilizando esta línea como traza horizontal. Y este es un triángulo rectángulo ya en verdadera magnitud. ¿Vale? Como está en verdadera magnitud, estos dos lados, los catetos de ese triángulo rectángulo, están en verdadera magnitud y yo en esos lados sí que puedo medir. Entonces, yo lo que haría sería, bueno, esto vosotros hacerlo con la regla, lo que pasa es que yo aquí en este programa no tengo regla, lo que haría sería medir 1 centímetro, 2 centímetros en los dos lados. O sea, esto es 1 centímetro, esto es otro centímetro y así vamos a graduar esos ejes. Esto es 1 centímetro, esto es otro centímetro. Y entonces, una vez que yo tengo estos ejes graduados, yo este punto me lo voy a pasar al eje del principio. ¿Cómo? Pues con paralelas. Hago una paralela por aquí, otra paralela por aquí, hasta que corten al eje vertical, al eje Z del principio. Y ahora, esto, que en realidad en mi dibujo va a medir menos de 1 centímetro, en este caso, mirad, mide 0,85, esta distancia va a corresponder con 1 centímetro en verdadera magnitud. Esta será otro centímetro y yo podría medir tantos centímetros como quisiera, simplemente llevando esta distancia todas las veces que haga falta. La cifra concreta que me sale depende de la inclinación de los ejes, o sea que esto no es importante. Lo importante es cómo se gradúan los ejes, y se gradúan así, haciendo aquí, midiendo aquí 1 centímetro, 2 centímetros, los que sean, y haciendo paralelas. Y por el otro lado igual, hago paralelas. A ver, hago paralelas. Se me deja. A ver, un momento, ¿qué está pasando?
Ahora. Hago paralelas a esta línea por los puntos que vosotros habéis medido con la regla. Yo he hecho círculos de 1 centímetro y de esta manera ya tengo graduado también este eje. Si os fijáis, como los ejes tienen diferentes inclinaciones, pues este eje no mide exactamente esa distancia lo mismo que antes. ¿Lo veis? Antes me salían 0,85 y ahora me salen 0,89. Las distancias no van a coincidir, pero sí que en ambos ejes esa distancia equivale a 1 centímetro real, en verdadera magnitud. Y por supuesto, como estamos haciendo segmentos en proyección, la proyección siempre es más pequeña que el propio segmento, siempre me va a salir de menos de 1 centímetro. Con lo cual, os marco los puntos. Primer centímetro, segundo centímetro, en el eje Y, primer centímetro y segundo centímetro. Me falta por graduar este eje de aquí, ¿vale? El eje X, el que va hacia la derecha y hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que antes, pero para otro de los lados, para este lado de aquí, para el de abajo o para el de la derecha. Yo lo voy a hacer con el de abajo, ¿vale? Una forma rápida de hacer el punto medio de este lado, vosotros, una vez que ya habéis hecho la mediatriz para este punto de aquí, fijaos, como este es el punto medio, si yo hago una paralela a este lado, por ahí, donde esa paralela, por el teorema de Tales, donde esa paralela corta, lo pongo en otro color para que no se confunda, bueno, con ese color no lo vais a ver, venga, así por ejemplo, donde esta paralela, esta línea es paralela a este lado de aquí, corta a este lado, ese ya es el punto medio, ¿vale? Y con ese punto hacemos lo mismo que antes, arco capa de 90, es decir, una semicircunferencia. Desde el punto medio del lado del triángulo de antes has hecho la paralela, ¿no? Sí, para tener directamente el punto medio y no tener que hacer otra mediatriz. Y si no, pues hacéis una mediatriz y ya está. Volvemos a hacer el arco capa de 90. Volvemos a prolongar esta línea. Y dibujamos ese triángulo rectángulo. Todo exactamente igual que antes. ¿Vale? Fijaos, si yo ahora gradúo este cateto que os estoy marcando ahora, si yo gradúo este cateto, voy a estar haciendo un trabajo que no me hace falta hacer, porque este cateto corresponde con este eje y ese ya lo tenemos graduado. Este cateto corresponde con este eje, ese ya lo hemos graduado antes. Solamente me falta por graduar ese cateto de ahí, con lo cual vamos directamente a hacer eso. Como antes, con la regla, yo lo hago con circunferencias porque en este programa no tengo regla, pero vosotros lo hacéis con regla. Medís aquí 1 centímetro, 2 centímetros, ¿vale? Y luego, por esos puntos, hacéis paralelas a la línea, a la dirección del otro eje, y estos serían los puntos que gradúan el eje que nos falta. Este no os lo marco porque queda muy cerca del vértice y va a ser un poco de lío. Pero bueno, una vez que ya tenemos lo que equivale con 1 centímetro en verdadera magnitud, es simplemente ir cogiendo esas distancias con el compás e irlas aumentando. ¿Vale? Os voy a marcar aquí, antes de que se me olvide, que esto es 1 centímetro, que esto es 1 centímetro y que esto es 1 centímetro. ¿Ya lo tenéis?
Sí. ¿Sí? Vale, pues mirad, lo que quiero que hagáis ahora es repetir este ejercicio que nosotros lo hemos hecho para sistema triédrico, para sistema isométrico y para sistema y para perspectiva caballera. Es decir, lo que tenéis que hacer ahora es por un lado, vosotros os dibujáis unos ejes así, tal que formen entre sí ángulos de 120 grados, es decir, que los tres ángulos sean iguales. Esto es en perspectiva isométrica. Y por otro lado, os dibujáis unos ejes así, de manera que dos de ellos sean perpendiculares entre sí y el tercero forme un ángulo cualquiera. Por ejemplo, así, ¿vale? Que vamos a hacer que el primero y el segundo no sean iguales, ¿vale? Que sean diferentes. Esto es perspectiva isométrica, esto es perspectiva caballera, y lo que quiero es que graduéis estos ejes, simplemente, ¿vale? Lo hacéis, me mandáis una foto y vais a ver que cuando graduéis estos ejes, ya os digo lo que os tiene que salir, la medida en los tres ejes va a ser la misma. En este caso, lo que equivale con 1 centímetro en cada uno de los ejes sí que va a ser la misma. Y en esta de aquí, en la perspectiva caballera, la medida que equivale con 1 centímetro en los dos ejes que forman el ángulo recto también va a ser la misma, pero la otra va a ser diferente, ¿vale? Y entonces ya a partir de eso, pues ya mañana vemos cómo seguimos con el sistema axonométrico, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, dejo de compartir la pantalla. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que tenéis que hacer? Te lo enviamos al WhatsApp. Sí, por favor, me mandéis una foto al WhatsApp, ¿vale? Y mañana lo que haremos será, una vez que ya hemos aprendido a graduar los ejes, mañana os diré cómo se utiliza esto en los exámenes de EBAU, cómo se utiliza en los ejercicios, porque vais a ver que lo que se va a aprender siempre es a simplificar bastante. No se va a hacer siempre la graduación de los ejes, se va a simplificar bastante, pero es necesario que lo conozcáis porque mirad, vuelvo a compartir un momento la pantalla. En el modelo de este año, si lo habéis visto, hay un ejercicio que es este, el B3. Esto está en el modelo de este año. Este ejercicio vale 2 puntos. Y es hacer exactamente lo que hemos hecho hoy. Exactamente eso, ¿vale? Graduar estos tres ejes. Entonces, como mañana seguiremos con esto, pues ya veremos este ejercicio un poquito más adelante, pero al final es hacer exactamente lo que acabamos de hacer hoy, ¿vale? Con lo cual, por eso considero que es importante que lo tengáis claro. Mañana en sistema axonométrico continuaremos con la representación del punto y de la recta, y después con la representación de los planos, ¿vale? Me mandáis una foto cuando podáis de eso y nada, y por hoy nada más, ¿vale? Pues nada, gracias a todos, y ahora os pongo un enlace para que veáis el vídeo de la grabación de esta clase por si a alguno le hace falta, ¿vale? Venga, un saludo, que vaya todo bien. Hasta luego. Adiós.